Hola, gracias por acercarte a esta nueva entrevista que desde Radionet y Diario El Informante tenemos para vos. Hoy vamos a conversar con una de las piezas fundamentales del pasaglismo, del oficialismo local. Alguien que ha transitado junto a ellos todos los periodos de gestión desde el año 2011, incluso antes, formando parte de la agrupación política que llevaría a Ismael Passaglia al poder en aquellas elecciones. Alguien que ha ocupado diferentes roles, se ha desempeñado en diferentes funciones y siempre ha estado muy presente en los medios de comunicación, particularmente los de esta casa. Hoy conversamos con el doctor Martín Viñoly, un conocido de todos, pero que hoy nos permite acercarnos un poco más. Gracias por estar ahí. ¿Ya está grabando? Martín Viñoly, bienvenido a este ciclo de entrevistas que desde Radionet y El Informante ponemos a disposición de nuestros lectores, del público en general. Así que bueno, si bien de alguna manera vos formás parte de la casa por tus participaciones en los distintos programas de nuestra emisora y artículos también en El Informante, la intención de esta entrevista es que conversemos y conozcamos un poco de vos en lo personal y de tu quehacer profesional. Así que bienvenido. Gracias, la verdad que sí, me sorprendió la convocatoria, pero más que nada por lo que decís vos, porque estoy todos los martes, estoy en el tema de la información como columnista del Informante hace mucho tiempo y si bien es algo que se tiene que realizar con una producción previa, priorizamos lo que es la información y no tanto a veces el conocimiento que se puede dar en una entrevista como esta. Muy bien, así que en general estas entrevistas tienen así como una pequeña estructuración que arrancan hablándonos de Martín Viñoly en este caso, pero no el personaje público, ¿cierto? Una parte más intimista. Martín, vos sos nicoleño. Sí, ahora el mes que viene voy a cumplir 42 años, soy del año 80. Siempre viví en San Nicolás y pretendo seguirlo haciendo. Me encanta mi ciudad, me gusta verla cada día mejor. La verdad que desde chico nunca imaginé tener esta profesión o estar trabajando en lo que estoy haciendo en la actualidad. Uno siempre, cuando tiene una edad determinada, al principio de la adolescencia empieza a vislumbrar qué es lo que quiere hacer. Uno sabe que tiene que ir a la escuela obligatoriamente por parte de lo que te marcan tus padres como pautas de convivencia y al mismo tiempo trataba de vislumbrar para qué lado quería ir con respecto al estudio. Tenía muy en claro que quería estudiar una carrera universitaria, pero especializarme en algo. Siempre tuve en claro que me parece que la especialidad en determinados temas, en sentirse útil en determinados temas que le hagan bien a una sociedad, eso lo tuve muy en claro. Por eso tuve tantas dudas a la hora de elegir una carrera. Quería primero ser médico, después me tiré un poquito más por ser psicólogo y después me decidí por la abogacía, prometiendo el día de mañana alguna de esas dos que dejé en el camino volver a hacerlas. ¿Quizás alguna especialización o la pensás como carrera en sí? Como la carrera verdad que la vi como asignatura pendiente. Las tenés ahí agendadas. Me gustó el año pasado, inclusive Verónica lo decía en la radio, hice la carrera de escribanía, este año hice un MBA en lo que sería comunicación política electoral. Me gusta mucho lo que es la comunicación y si está mezclado con lo que es mi especialidad en el derecho, que es el derecho político electoral, mejor. La terminé hace poquito y mi idea el año que viene también es seguir capacitándome. Le encontré una beta a esta edad, porque yo desde que me había recibido no había estudiado nunca más una carrera. Sí seguí estudiando y capacitándote, pero no la obligación de llevar una carrera adelante todo el año. Le encontré una beta muy interesante en el hecho de que utilizar el tiempo, sea mucho o poco que te queda libre del trabajo, en utilizarlo en el estudio me rindió muchos frutos en lo que es agilizar la mente y ejercitar la mente también. Creo que la mente es un órgano que se necesita ejercitar como el cuerpo y si está bien me parece que uno está mucho mejor, así que voy a ver el año que viene que me depara, pero el hecho de en algún momento haber querido ser médico o haber querido ser psicólogo me quedó muy marcado y espero en algún momento en que se den las condiciones o por lo menos hacer una carrera intermedia más corta, no sé si ejercer técnicamente como médico o como psicólogo,
pero son estructuras académicas que me interesan mucho cuando oigo hablar a algún especialista o cuando escucho, por supuesto, alguna conferencia, alguna oratoria de alguien. ¿Y por qué terminaste decantando por el derecho? Porque me di cuenta de entrada de que era una de las carreras más versátiles que hay. Fíjate que la abogacía es una carrera larga, son 39 materias en este momento, de acuerdo al plan. Y me di cuenta de que al principio me gustaban las relaciones internacionales, había estado en el modelo de Naciones Unidas, en el primero, de San Nicolás. Nos fue muy bien, fuimos a Junín, después fuimos al Nacional. Y ahí me empezó el hecho de acceder a mucha información. Que algo que, por ejemplo, si a un chico de 16, 17 o 18 años que está a punto de terminar la carrera, por ejemplo, las Olimpiadas Matemáticas, los modelos de Naciones Unidas o cualquier competencia que tenga que ver el día de mañana con una carrera futura, yo lo recomiendo muchísimo hacerlo. Porque primero está bueno competir sanamente y representando a tu escuela. Y segundo, ¿en qué consiste bien el modelo ese de Naciones Unidas? Este fue en el año 98 y era el festejo de los 250 Prehistoria años. para muchos, Sí, te digo. Para muchos que nos van a ver. Era justo el festejo de los 250 años de la declaración de San Nicolás como ciudad. Ajá. Y por eso se realizaba el primer modelo de Naciones Unidas en San Nicolás de la provincia. La verdad que era un acontecimiento que se realizó en el teatro municipal y teniendo como escuela satélite el Colegio Normal de Técnica número 2, y en el cual competimos diferentes escuelas representando países. ¿Y vos a qué escuelas ibas? Yo iba a Misericordia. Ajá. Y representábamos a la delegación de Japón. Japón. Tuve que estudiar con mis dos compañeros en ese momento muchísimo sobre el país, especialmente lo que tiene que ver con la diplomacia y las relaciones internacionales, y entender cómo funcionaba una Asamblea de Naciones Unidas, que hoy en día se sigue haciendo. Sí. Ya creo que es el modelo número 22 el que se realizó este año, y la verdad que todas las personas que lo he conocido, muchas que justamente me carga siempre Verónica, porque ahí conocí justamente a Adolfo Suárez Herrera, que años después nos encontramos en otro ámbito distinto, porque te ayuda a tomar conocimiento con gente que está en la misma que vos, que van a estudiar abogacía, que van a estudiar relaciones internacionales o algo relativo a lo que tiene que ver con lo legal, y tomás conocimiento con gente que vive en San Nicolás y te la encontrás el día de mañana, porque es una ciudad chica y grande en muchos aspectos, laboralmente hablando, o en este caso trabajando para una misma agrupación política. Y ahí entonces vos sentís que de alguna manera participar de ese modelo de Naciones Unidas fue lo que terminó, digamos, de orientarte, decir, bueno, sí, dejo de lado la medicina, dejo de lado la psicología y fue todo en ese año, camino estaba en quinto hacia... año. Claro, O sea, estabas en quinto tenía año. más o menos decidido lo que iba a hacer, sabía que la carrera tenía que hacer viajando, porque en ese momento no tenía la posibilidad de vivir en Rosario. Por eso a veces cuando veo la gran cantidad de carreras que ahora existen en San Nicolás... Claro, eso no siempre fue así. No, para nada. Claro. Antes era o estudiar medicina, abogacía o ciencia económica, como 3 carreras casi universales, y no había más especialidades, o que alguien fuera un test vocacional te daba la pauta de que te tenías que tirar por una de las 3 sí o sí, y no es cierto. En ese momento, estamos hablando del año 97 y 98, uno generalmente se tiraba por una de las 3, kinesiología, o especializaciones como maestrías en economía o algo distinto, pero yo trataba de entender de que al año siguiente, el año 99, sí o sí tiene que trabajar para mantenerme. Bien. Y empecé a dar particular de inglés, pues yo en ese momento me recibí también de maestro particular o maestro de inglés, como se puede decir, para poder dar clase. Y también trabajaba en un comercio que ya no existe más, del centro de San Nicolás, medio tiempo, porque a la mañana viajaba a Rosario. Y la verdad que el hecho de trabajar y estudiar al mismo tiempo me dio un parangón distinto de cómo llevar la carrera. Por eso, si alguien me lo pregunta, yo siempre se lo recomiendo. Si alguien tiene la posibilidad de hacer una carrera universitaria, para sacar un poquito de presión al hecho de tener que rendir bien y ir a clase y llevar la carrera al día, le doy la pauta de que si tiene la posibilidad de trabajar medio tiempo en algo que no tenga nada que ver con tu carrera, lo haga. Primero porque te da la pauta de que te mantenés vos solo, de que cualquier tipo de fracaso que puedas llegar a tener en la carrera son solamente piedras en el camino que te ayudan de última a mirar todo de otra perspectiva. Y tercero, a mí me dio un empujón extra, porque el hecho de vivir en la casa de mis padres, que te den la posibilidad de, obviamente, de que estudies, de que tengas un ambiente sano, un ambiente en el cual uno pueda desarrollarse, y también te den la libertad de trabajar y de viajar todos los días, a mí me cambió la perspectiva muchísimo. Pude terminar la carrera a tiempo,
pero me cambió la cabeza en lo que sería cómo no estamos preparados a esa edad para inmersarnos en lo que es el mundo laboral. En muchos aspectos una carrera, un título no te da esa posibilidad. No, claro. Tenés que aprenderlo a veces de la peor manera, haciendo o una y mil entrevistas, tratando de darte cuenta por qué lado está el trabajo, por qué lado está el dinero, si querés trabajar, capacitarte o querés ganar dinero de manera inmediata. Yo trataba siempre de poner todo sobre la balanza para que a mí me generara, primero, una satisfacción de estar trabajando en lo que había estudiado, y segundo, también, por ejemplo, que me redituara en dinero suficiente para poder mantenerme por mí mismo e independizarme de manera definitiva. ¿En qué universidad estudiaste en Rosario? En la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho. Así que en Córdoba Córdoba 2020. Sí, que fue el año que nos recibimos, fue el año que se incendió. ¿Qué se incendió? Claro. ¿Te acordás que estaban esas imágenes de la gente pasando, los alumnos pasando los libros? Los libros, exactamente, lo que en ese entonces era un bar de la ciudad, ¿no es cierto? El Rockefeller, y ahora transformado en un museo de la memoria. En un museo de la memoria. En un museo de la memoria. Y llegás a hacerte muy conocido en la ciudad a través del ejercicio de tu profesión, pero vinculado al derecho previsional. Sí. ¿Por qué el derecho previsional? Bueno, es que si buena. yo quisiera jubilarme, sos la primera persona a la que llamaría, ¿no? Porque te faltan aportes. Te digo que es bueno porque fue muy de casualidad. Fue justo en el año 2005, el por entonces presidente Néstor Kirchner habilita una moratoria para jubilaciones de ama de casa. Ajá. En la cual daba la posibilidad a mujeres que no tenían aportes previsionales, no llegan los 30 años de aportes, se puedan jubilar como una moratoria previsional, la cual suscribían en AFIP, ANSES la aprobaba y obviamente necesitaban el patrocinio de un letrado. Fue justo el año que yo me recibí, empecé a... Había mucha demanda entonces, claro. Empecé a trabajar en febrero del 2006, de 2006, en el estudio del doctor Luis Pasaglia, a quien le voy a agradecer siempre, que fue una de las pocas personas que me dio una posibilidad de comenzar a trabajar de manera junior, como se dice, por lo menos para aprender. Hoy en día me doy cuenta, a veces haciendo retrospectiva, de que golpeé muchas puertas y por no tener nadie dentro de mi familia conocido, porque te hacían esa pregunta. ¿Primer profesional de tu familia? En el rango de lo que sería la abogacía, sí. Sí. Inclusive he ido a entrevistas en las que me preguntaban si tenía tíos o padres abogados, yo decía que no. Claro. Pero eso en algunos casos se me han cerrado puertas, que yo siempre le digo a la gente que al principio muchas puertas se cierran hasta que se abre una buena. En este caso se dio la posibilidad con el doctor Luis Pasaglia, que tiene obviamente en la actualidad también un estudio muy grande, cosa rara en San Nicolás, porque generalmente los estudios eran de 1, 2 o 3 profesionales, acá había bastantes más. Y empecé a trabajar con varios profesionales, casos justamente en los cuales el doctor me dice, mira, fíjate que está esta moratoria ahora, léete cómo es la ley y fíjate si se te hace fácil. Ahí me puso en contacto con 2 profesionales más, empezamos a trabajar de manera sistemática hasta que empecé a través de la agrupación política, a la cual fui una vez de casualidad, porque el doctor me dijo, mira, mi hermano, ¿lo conocés? Mi hermano Ismael. A ver, porque esto es también bastante... Sí. A ver, ¿cómo llegás no lo he contado muchas al veces espacio del pasaglismo? Luis me invita a una reunión que se hacía los días sábados en una agrupación, acá cerquita, en Ameguino y Maipú. Yo no tenía ni idea, en absoluto, sabía que Ismael Pasaglia había sido director del hospital muchos años. Pero sí tenías inclinación política, o sea, no tampoco. No, para nada. Bien. Cero. Pero o sea, un perfil de abogado, pero técnico, un rol para técnico. de esa manera. Sí. Y empecé a concurrir a esas reuniones que eran los días sábados. Quedan pocos de las personas que habían en ese momento, pero me pegué muy buena onda con María Rosa Méndez, que es justamente la subsecretaria de Acción Social actual del municipio, y ella me ayudó, me explicó cómo era la mano con el tema de los barrios. Ella me ayudó a realizar una especie de red en la cual concurría a casas de referentes barriales o de presidentes de barrio a asesorar sobre jubilaciones y pensiones. Y ahí me di cuenta de que había muchísima gente que no iba a ANSES a averiguar y estaba en condiciones de jubilarse, y nosotros lo que hacíamos era asesorar de manera, capaz que íbamos a un garage o a un living o un patio de una casa y había 25 personas. Vecinos, claro. Y lo raro era que atendía uno por uno y adelante de todo, o sea que era una situación, si un abogado hoy le pidieran que lo haga, no lo haría. Pero era como era el mismo asesoramiento para todos, en general, me empezó a gustar, y me empezó a gustar el contacto con la gente, cosa que obviamente el estudio y la carrera y viajar tantas veces a Rosario me había quitado muchísimo.
y empecé a tener contacto con gente, y hacía poco que me había recibido, meses, y me empezó a gustar y empecé a hacerlo cada vez más. Tomé contacto con más referentes barriales que tenía la agrupación política, Sí. y yo, el doctor Pasaglia, Y ahí Ismael te invita a participar de su me espacio. invita, pero en ese momento, te voy a ser sincero, una persona que me daba miedo hasta que me hablara, porque la Claro. verdad que lo veía tan lejano y tan técnico en todas sus explicaciones. Era una persona que en ese momento, y a veces me ha pasado también, se impone con lo que dice, desde el momento en que él hablaba y todo el mundo hacía silencio porque te cantaba exactamente lo que iba a pasar, te contaba como un espectro de cómo era el país en ese momento, cómo era la provincia, cómo era la ciudad y qué era lo que queríamos a partir de ahí. Y ahí empecé como a entender de qué se trataba el hecho de estar presente en una agrupación política, que era un lugar en el cual uno podía estar y poder ser parte para que algo cambie. Me empezó a germinar esa idea, seguí haciendo mi trabajo y cada vez más, yendo a empecé, me acuerdo, no me lo he vivido nunca, empecé en Barrio Sabio, en barrios de zona norte, barrio Barraca Yaguarón, barrio San Jorge en su momento, barrio Suizo, en zona oeste, en barrio San Francisco, en Parque Córdoba, en barrio Mitre, y tenía todos referentes que eran personas que me abrían la puerta de su casa para que yo asesorara, y eso me di cuenta de que el boca a boca de la gente te ayudaban a hacerte conocido y a que la gente concurriera al estudio ya de otra manera para que vos lo asesores ya como abogado particular. Y la verdad que pude compatibilizar muy bien lo que era la actividad de la agrupación con la actividad profesional, la pude campear muy bien en ese sentido y empecé a hacerlo cada vez más hasta que un día llamo por teléfono a Roberto Carnevale y le ofrezco, obviamente, no sé de dónde, porque yo escuchaba el programa muy esporádicamente, le ofrezco salir En positivo, en Radio Martí. En Radio Martí, Sí, ahí en claro. Nación 390. Y bueno, y me invita a concurrir, a hablar del tema y me dice, ¿te interesaría venir los martes? Por eso el tema de los martes quedó inclusive arraigado hasta ahora. En todos lados donde pasamos, Sí. con Roberto, con Vero y hasta hoy. Y la verdad que yo a la radio le agradezco muchísimo, se lo voy a agradecer toda la vida porque te da una masividad en un tema tan importante como el derecho previsional, en el cual la gente no tiene la información de primera línea, porque estamos hablando de año 2006, 2007, de personas que hace 16 años tenían 55, 60, 65 años de edad. No había una masividad de redes sociales tan manifiesta como en la actualidad, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram. Sí. Eso hay que decirlo, porque estas redes sociales son relativamente Nuevas. Y la información, para mí ahí me di cuenta, me empecé a dar cuenta y hoy lo sostengo y peleo este argumento quien me lo quiera cuestionar. La información y el hecho de estar actualizado con la información era lo que me daba la posibilidad de seguir estando en un medio. Yo quería seguir estando en el medio. Claro. ¿Por qué? Porque me daba cuenta de que me daba la conexión con la gente y con gente que necesitaba realmente la información. Bueno, ese es el punto, porque de alguna manera también te permitía compatibilizar con tu rol de abogado, es Sí. decir, la defensa y la divulgación de derechos, Totalmente. ¿no es cierto? Acercárselos a aquellos que quizás por desconocimiento, por distancia, no podían concurrir a algún profesional radicados en su mayoría en el centro de la ciudad, ¿no? Y cuando empezás a conocer hablar el con derecho. gente que, por ejemplo, que te llaman de Camposalle, que te llaman de Conesa, Sí, de claro. Lescano, de La Emilia, de barrio Superusina, barrio Sonisa, también te da la pauta de que obviamente tenemos una ciudad muy grande, somos muchos habitantes, y el hecho de uno poder desarrollar su propia profesión, hacer lo que le gusta, y también la beta, que yo nunca le dije beta política, porque para mí la agrupación en ese momento y hoy sigue siendo la posibilidad de uno de mostrar su trabajo, de mostrar gestión y de tratar de formar parte, como pasó después, años después, formar parte de un gobierno y cambiar realmente algo. Yo puedo decirlo, alguien me lo puede cuestionar, alguien que no está de acuerdo con un lineamiento político o no, pero yo no creo en la palabra política como una persona que sabe hablar o que sabe prometer o que sabe mentir. Yo lo creo como la posibilidad de realmente cambiar, pero con gestión. Para mí un buen político es un buen gestor de negocios, una buena persona que sabe gestionar el erario público, que es el dinero de todos para que redunde en beneficio, para que se vea realmente una obra pública que todos nos podamos aprovechar por igual, que todos tengamos la misma cantidad de posibilidades viviendo en zona norte, en zona sur, en zona oeste, en el centro, en cualquier lugar de la ciudad de San Nicolás. Cuando uno tiene la igualdad de posibilidades y de acceso a las mismas posibilidades desde cualquier punto de vista, me parece que no es que el trabajo está terminado, sino que el grueso está terminado. Y ahí me di cuenta que San Nicolás en años anteriores había perdido mucho el tiempo. Uno lo ve en perspectiva y se pone a entender
de que San Nicolás había tenido muy buenas posibilidades años anteriores y ahora era momento de un cambio, que eso fue lo que pasó. ¿Por qué crees que se dio eso de pérdida de tiempo? Vos sabés que nosotros al asumir en el año 2011 un gobierno que nos costó muchísimo poner el municipio en orden porque había muchísimas cosas que no En el funcionaban. año 2011 llega el doctor Ismael Pasaglia al municipio de San Nicolás, vos formabas parte de ese equipo y del equipo chico, que ¿no? fueron las elecciones más difíciles que nos tocaron. ¿Por qué? Porque yo no soy muy optimista en general, en todo sentido. Ajá. Para darle el máximo de potencialidad a todo lo que hacemos, trato de tener un nivel de optimismo medio. Porque si uno se acomoda a veces, deja de hacer otras cosas y no hay que dejar nada librado al azar. Y yo tenía en claro de que si realmente queríamos que San Nicolás cambiara, hacía falta un cambio de escenario. Y no se habla de malas o buenas personas, se habla de buenos o malos gobernantes. Hay gente que no sabe gobernar y gente que sí. Gente que sabe gestionar y gente que no. Así que eso me dio la visión de que tenía que acompañarlo a él. A mí me gustó mucho el tema de las elecciones siempre, la capacitación de fiscales, las recorridas, el armado de la campaña, lo que se dice escribir la campaña, como se dice en la jerga, y sobre todo la comunicación. Bueno, eso lo seguís haciendo hasta el día de hoy en la agrupación, ¿no? Pero ahí me di cuenta de realmente el lugar que una persona como él me estaba dando a mí. Cuando yo veía a una persona a la cual la veía a veces un poquito de lejos, en que la veía a nivel carrera a años luz de la mía, también de edad, porque tiene la edad para ser mi papá y yo su hijo, me daba cuenta de cómo una persona me da tanta confianza, una persona de su estirpe me da tanta confianza a mí y me hacía sentir mucho mejor. Me hacía trabajar muchas horas por día en este objetivo que era en ese momento ganar las elecciones, pero no ganarlas para ganar poder, sino ganar para que San Nicolás empezara a cambiar realmente, que fue lo que creo yo, lo que comenzó a pasar en el año 2011, el 11 de diciembre. Y ahí hubo que coincidir con otros espacios políticos. Sí. ¿Cómo fue esa convivencia? Sí, ¿Qué, sí. ¿Recordás? Sí. Sí, por supuesto, Sí. cómo no vamos a olvidar. Sería hipócrita decir que no. Por supuesto, y generalmente las convivencias de espacios políticos no son muy fáciles. Claro. En ese momento confluimos varios funcionarios de dos espacios mayoritarios, después de un tercero, en el cual obviamente en su momento hubo bastantes coincidencias y después las coincidencias se transformaron en disimilitudes que dieron lugar a que 2 años y medio después siguieran otro camino y nosotros seguíamos en el que creíamos más conveniente y mejor para la gente en general. Es raro decirlo, pero un funcionario público nunca tiene que dejar de pensar en el ciudadano de la ciudad en la cual está formando parte de un equipo. Porque un funcionario es solamente parte de un equipo, no hay ni un iluminado, ni una persona elegida a dedo por un dedo celestial, ni es una persona, ni un ser sobrenatural. Ese sí. Algunos creen que sí. Ah, eso pasa y mucho. Cuando lo escuchaba hablar, sí. Claro. Dentro del equipo vos utilizaste esa palabra que, bueno, también forma parte del acervo, del glosario, ¿no es cierto?, de la agrupación que conduce actualmente la ciudad, ¿cierto? ¿Hay algún cambio que vos notes entre lo que fue la gestión de Ismael a la gestión que encabeza ahora Manuel? Si no contesto enseguida, es que sí noto un cambio, pero yo tengo una concepción muy positiva de determinados cambios. Hoy en día no se está gobernando la misma ciudad que en el año 2012, por ejemplo. Un año muy crítico para el gobierno fue en 2012 y 2013 porque había que desactivar muchísimas situaciones que vivía San Nicolás y que eran muy complicadas para seguirlas pagando. Las herencias. Sí. Había que desactivar, para decirte esta palabra elegante, determinadas situaciones que tenían determinadas resistencias también, dentro del mismo gobierno y dentro del mismo estamento municipal. Había muchísimas cosas que no funcionaban correctamente y otras que directamente no funcionaban. Desde el momento en que en mucho tiempo no se pavimentaron las cuadras que se tenían que pavimentar, para dar un ejemplo, de que no se daba el acceso a los servicios públicos a barrios en los cuales debería haber llegado y de que se tuvo que hacer a partir de ese año, sí fueron años muy difíciles. A mí me tocó desde un lugar también muy difícil como el juego de falta, que tuve 6 años y medio, en el cual había que poner algo tan difícil como el orden, como el tránsito y el urbanismo. Porque el tránsito no es solamente secuestrar una moto, el tránsito forma parte de un trazado urbanístico en el cual vos querés que la ciudad circule a partir de ahora de esta manera para evitar accidentes de tránsito. ¿Por qué es muy difícil cuantificar? Porque vos no podés cuantificar cuando se evita una muerte o un accidente de tránsito o un accidente de moto
o una persona que es herida en el marco de un accidente. Es muy difícil cuantificar lo que vos evitas. Por eso era un lugar, yo de entrada, cuando tuve ese ofrecimiento, sabía que iba a ser muy difícil y siempre traté de buscar una impronta distinta, tratar de que se aprendiera de un error, que era, por ejemplo, las sentencias ejemplificadoras, que era que una persona que tenía la posibilidad de pagar una infracción pagara una suma menor, pero esa suma menor fuera una donación a la cooperadora de una escuela. Sí, recuerdo eso. O caso como teníamos por Fue ejemplo, innovador eso. Fue innovador Fue porque innovador acá, sí. Generalmente las ideas, me parece, yo no me acuerdo dónde lo oí o qué sabio griego lo dijo, que las buenas ideas surgen a veces de la desesperación. Y yo tenía desesperación porque mi nombre no se relacionara con el secuestro de un vehículo solamente. Claro. Quería ser parte de este cambio, que yo veía un trabajo en muchos casos inhumano que desarrollaban determinados funcionarios, dando muchísimas horas de trabajo, porque trabajar con el doctor Pasaglia es como realmente lo dicen, es realmente un trabajo no de medio tiempo ni de tiempo completo, es todo junto. Todo. Y me parece que siempre es correcto que así sea. Y está bueno que una persona te exija el máximo que vos puedes dar. Y bueno, hay gente que en el camino no lo supo entender y ha quedado en el camino o se ha alejado por sus propios medios. Y hay gente que se ha acercado de otros espacios a trabajar de esta manera también. Por eso no se le da tanta importancia a esta agrupación política. Sí se le da importancia al equipo de trabajo. Vos podés tener un lineamiento político determinado, pero formar parte del mismo. Yo no tengo lineamiento político. Vos me preguntás, Martín, ¿vos sos de derecha, de izquierda, o de centro izquierda, o centro derecha? No soy de nada. Soy de los buenos o malos gobernantes. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser lo más concreto posible al explicar esto. Si yo me pongo a contar qué es la centro derecha, qué es la centro izquierda, no va a entender casi nadie. No, ni siquiera probablemente los intelectuales se pongan de acuerdo a cómo definirlo. Y a mí eso no me interesa. A mí Claro. me interesa que entienda la persona que trabaja en algo completamente distinto de lo que hago yo, que es un trabajador o trabajadora, que haga algo distinto a mí, pero que me entienda lo que le estoy diciendo. Por eso para mí fue siempre muy importante y que me dieran tanto espacio en el hecho de la comunicación. Vos podés ser el mejor gobernante del mundo, pero si no lo comunicas bien, no es lo mismo ser y parecer. Tenés que ser las dos cosas. Tenés que ser y parecer. Pero si no lo sabés comunicar, siempre se tuvo en claro, y como me dieron mucho espacio en ese lugar, teniendo poca edad, teniendo poca trayectoria, o se lo digo a otras personas, sin tener un apellido conocido en política, porque yo no tengo nadie de mi árbol genealógico ni cerca que se haya desempeñado en esta tarea. Y tampoco es una tarea muy importante como nos quieren vender a veces los medios nacionales. Ser diputado, ser senador, ser ministro, en muchos aspectos hay gente que no hace buen nombre a este tipo de cargos. A mí me interesa que alguien en San Nicolás administre bien los recursos de todos. ¿En qué? En la misma igualdad de posibilidades de que en barrio Barranca Yabarón tengan pavimento, tengan cloaca, igual que acá, igual que en La Emilia, igual que en barrio Superucina, que son completamente disímiles territorialmente hablando. ¿Cómo recordás, Martín, tu paso por el Consejo Deliberante? Estuve muy poquito, estuve 2 años nada más. Bueno, 2 años. Del año 2009 al 2011. No, porque te veo una persona muy ejecutiva, ¿no? O resolutiva, sí. Hablaste mucho de gestión. Y bueno, la dinámica de los cuerpos colegiados muchas veces es otra. Es otra. Fueron 2 años muy difíciles porque había otro intendente en ese momento, el farmacéutico Marcelo Cariñani, era el año 2010 y 2011, legislativamente hablando, de los cuales uno era en elecciones. Claro. En el año 2011, ¿te acordás que se estrenaron las PASO? Sí, claro. O sea que fue un año en el cual casi consumió toda la campaña electoral. Por eso ahora hay tanto debate con el hecho de por qué se la quieren suprimir si se la quisieron hace 10 años imponer. Es muy discutible el tema. Pero bueno, tuve la posibilidad, yo en ese momento era secretario de bloque de Danilo Petroni, de Andrés Quintero, de Jorgelina Glorio, a quien recuerdo con muchísimo cariño, siempre que... ¿A Danilo Petroni, a Andrés Quintero o a Jorgelina Glorio? También estaba el doctor Vilianco y Ignacio Matiusi, pero los veo más seguido. No, eso es más seguido. Pero lo que quiero puntualizar es que Andrés y Jorgelina pertenecían a otra agrupación, pero siempre se pudo trabajar de la misma manera. Alejados ahora. Parece ser por el momento. No por sé. El momento, nunca se sabe. El mediodía en la Argentina es largo plazo, como yo digo todas las mañanas. Algo escuchamos por ahí, pero bueno, vamos a ver. Pero era un equipo de trabajo en el cual se complicaba mucho porque no había mayoría en el Consejo Deliberante de la oposición, había el oficialismo, y el debate se complicaba muchísimo. Pude aprender justamente lo que vos dijiste antes, que era un cuerpo colegiado en el cual uno no puede... Y en la oposición, ¿no? Y en la oposición. Uno no puede explayarse en un 100%. Y no es una posición ejecutiva, estamos hablando de
poderes completamente distintos, como el poder legislativo, judicial o ejecutivo, cuando al año siguiente tuve la posibilidad de estar en otro lugar y en la diaria, en una diaria distinta de muchas horas, ahí me di cuenta que ahí me quería quedar. Y luego en ANSES. En el 2017 en ANSES durante 2 años y medio, que en muchos aspectos para mí fue como una revancha, ¿no? Nunca lo tomé de ese punto, porque me puso de otro lado con la gente. Si bien era mi especialidad, cuando Manuel y Santiago me convocaron para cubrir esta posición, para mí fue un desafío porque tuve que renunciar a mi profesión por primera vez. Ahora este año no podías ejercer como abogado previsionalista y ser a su vez titular del ANSES, ¿no? Por razones obvias, era completamente Exacto. fuera de toda ética. Y la verdad que yo ya conociendo el equipo de trabajo de ANSES, a quien siempre recuerdo con mucho cariño y tengo la suerte de seguir en contacto con muchos de ellos, la verdad que fue un desafío y fue una revancha para relacionarme distinto con el ciudadano nicoleño. En muchos aspectos de mi trabajo en el juzgado era muy difícil. No solamente con el ciudadano de pie, con el trabajador, sino con las empresas o con otros profesionales. Tuve momentos muy difíciles en los cuales tenía que decidir por lo que correspondía y por lo que era. Y esto me dio la posibilidad de que fueran todas buenas noticias. En el punto de que yo me ocupaba muchísimo con mi equipo de resolver problemas. ¿Te afectaba emocionalmente esa situación muchas veces de tensión que te generaba el juzgado de faltas? Sí, pero aprendés a curarte vos mismo con otro tipo de actividades, tratando de meditar, de hacer deporte, de estar con amigos, estar con gente que te quiere. Al principio sí, 2012, 2013, 2014 fue un año pero muy difícil. Es el primer periodo del doctor Ismael Pasaglia en el cual había que hacer lo que se tuvo que hacer siempre, para decirlo de esta manera, y nadie se animaba a hacerlo. Había que, por ejemplo, dar de baja celulares que no correspondía que los pagara el Estado. Había que dar de baja alquileres que no correspondía que los pagáramos todos. Había que dar de baja empresas intermedias que te cobraban impuestos cuando no hacía falta, porque había empleados que tenían que hacerlo. Hubo que desactivar muchísimas situaciones que no correspondían ni para la ley ni para la ética. Y eso fue muy difícil para todos. Y había que como establecer una especie de resistencia. Y también la resistencia de muchos años de falta de control en una ciudad que tenía una tasa altísima de accidentes de tránsito comparada con ciudades similares, en la cual trabajamos en ese momento con Fito Fernández Viña para desactivarla. Costó muchísimo porque yo he ido, inclusive caminando, en auto por auto, indicándole a la gente, hasta de manera personal. Sí, yo lo recuerdo. Puedo dar fe de haberte visto por Calle Nación más de una vez. De que un nene de 4 años tiene que ir sentado atrás, que por más que llorara tiene que tener su sillita, hasta explicarlo una vez de regalando manera cascos personal. también. Sí, lo y recuerdo. buscarle la vuelta para que la gente entendiera que todo esto era para el beneficio de todos. De que yo no estaba ahí para Otra vez la recaudar. cuestión de la comunicación, ¿no? Traté de comunicar con la sentencia ejemplificadora, con establecer relaciones institucionales, por ejemplo, con escuelas, trabajar con el Consejo Escolar también, que el Consejo Escolar en ese momento me marcara cuáles eran las escuelas que necesitaban realizar alguna reparación y por ende necesitaban una donación de un infractor a su cuenta de cooperadora. O sea, todo en un marco también completamente legal y transparente, porque el mismo infractor iba y depositaba y ahí te figuraba a qué escuela se le estaba realizando el depósito y a qué obra se iba a afectar. Cuando digo obra, digo por ejemplo que la escuela en su momento empezamos con el Don Bosco, seguimos con la escuela 20 de barrio Santa Clara, me acuerdo que fue la escuela después la 48 de barrio Parque Córdoba, y así trabajando mancomunadamente con otras áreas que antes no tienen comunicación, porque se le daba el lugar y al mismo tiempo el intendente en ese momento me daba el espacio a que yo pudiera trabajar de esa manera. Bueno, el respaldo político y el que dejen hacer es para mí eso fundamental, fue, ¿no? Porque si no es imposible. No solamente un voto de confianza, sino que te den un espaldarazo y un apoyo importante porque que te dejen hacer en base a lo que uno cree que es lo conveniente y a veces no consultar todo y en ese ir y venir
o burocráticamente hablando, me parece que se pierde mucho tiempo. Que me dejaran actuar para mí fue muy importante porque me permitió darme a conocer de otra manera. Por eso digo, lo del ANSES fue como una especie de revancha, porque pude ver a la gente desde otro lugar y solucionar problemas desde otro espacio completamente distinto, pero en algún aspecto me iba de mambo porque trabajaba muchísimas horas, tenía mucha gente por día, me ponía al hombro una institución. De un costado obsesivo ahí. ¿Y cómo fue esa salida del ANSES? Si bien uno sabe que en cuestiones de política, Sí. digamos, suele haber fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, ya lo sabíamos. Pero Uno ya lo imaginaba después de las PASO, que estaba esa posibilidad, que fueron estas PASO obviamente que ganó Alberto Fernández en detrimento de la candidatura de Macri y de Pichetto. Uno, al saber y conocer las reglas del juego, no tiene por qué enojarse. No evita que uno se ponga triste. Claro, eso, porque era un rol en el cual vos estabas cómodo, ¿no? Estaba muy cómodo y sobre todo, lo voy a decir siempre a esto, yo solo no puedo hacer nada sin el equipo. En la actualidad, porque la mayoría de la gente de ANSES sigue, tiene un equipo muy bueno de trabajo. La verdad que me encontré con gente que yo antes veía desde como profesional, ahora como compañero de trabajo, codo a codo, con gente que trabajaba muchas horas y que daba mucho para la gente. Y verlo desde ese punto me dio también una satisfacción mayor, porque la verdad que empecé a ver a los compañeros de trabajo desde otro lugar, y respetar el trabajo de la persona que está al lado tuyo me parece que es lo que tenemos que empezar haciendo todos, y a mí me ayudó mucho a desarrollarme profesionalmente desde otro lugar completamente distinto, porque yo estaba acostumbrado a estar del otro lado del mostrador, y ahí estuve de ese. Pero me dio mucha más comunicación con la gente. Yo seguía siempre en la radio y escribiendo para El Informante también, por eso a la radio le tengo que agradecer siempre de manera primigenia todo, de manera principal, porque la radio uno no puede creer el alcance que tiene. Vos vas caminando por la calle y, por ejemplo, pasás por un negocio y escuchás la voz de la Pipi, la voz de Omar, dando información. De Arias. No voy tan temprano a los negocios, es el problema. Ahí está el asunto. De Innocenti. Claro, sí, por supuesto. Ella es la que viene y de temprano. otros periodistas de la ciudad de San Nicolás, obviamente uno no los nombra porque no pertenezco a otro medio que no es este. Yo estoy orgulloso de pertenecer al medio del Informante, tanto sea gráfico como radial, no solamente por las oportunidades que me da, sino porque te acerca mucho a la gente. Y uno, cuando trabaja en la función pública, nunca tiene que permitir de que la función pública te aleje de la gente, del hecho de cansarte, de no querer atender público, de no querer hacer más nada con nadie. Ese tipo de conductas uno tiene que erradicarlas completamente de su organismo, y me parece que la radio te ayuda a no perder nunca el contacto, sobre todo cuando hay alguien que lo necesita, y sobre todo si esa persona está en situación de vulnerabilidad, o un adulto mayor, o alguien que no tiene las mismas posibilidades que tenemos todos de ir caminando de acá a 10 cuadras, o tener acceso a redes sociales o a internet, porque no tienen por qué tenerlos. Me parece que me genera más satisfacción todavía. Y esto nos lleva un poco, para ir entrando en el tramo final. Este año nos sorprendimos, debo decir que yo fui uno de los sorprendidos, cuando tu nombre de repente, ¿no es cierto?, irrumpió en la escena provincial, sí, cuando fuiste designado como defensor del pueblo adjunto específicamente en el área de derechos humanos, ¿no?, sí, de la provincia. ¿Te sorprendió esto? Sí, sobre todo porque yo esperaba un cambio, lo había manifestado a quien tenía que hacerlo en su momento. ¿Por qué? Porque he tenido la suerte de estar en diferentes lugares en la función pública y de disfrutar estar. Y sobre todo porque yo doy mucho en lo que tiene que ver con mi tiempo libre también. Me gusta mucho servir, por eso se llama servidor público la función. Yo a veces cuando digo funcionario o servidor no es lo mismo. Y cuando hablé de si estaba la posibilidad de que se me tuviera en cuenta, porque uno no tiene que ir a pedir, uno tiene que ir a ofrecer lo que hizo y lo que puede llegar a ser. Si estaba la posibilidad de tenerme en cuenta para incursionar en provincia, en algún lugar en el cual, al mismo tiempo de servir a otras personas fuera de San Nicolás también, pudiera seguir capacitándome o aprendiendo, porque uno aprende en lo que es la función pública y te vas acomodando en dónde te gusta estar. Por eso uno también tiene la posibilidad de seguir estudiando, que eso para mí es de lo mejor que he descubierto en estos últimos años.
Cuando se dio esa posibilidad y ese ofrecimiento, que fue como muy rápido, porque yo lo había planteado el año pasado, porque estaba en el CEMAC trabajando en la Subsecretaría de Gobierno, trabajando en todos los estamentos municipales que tienen atención al público y unificando criterios de atención para hacer la atención del público mucho más rápida y obviamente expedita, y trata de que la gente tenga respuestas en años tan difíciles como fueron 2020 y 2021, por razones obvias. No lo esperaba este año. Por eso, en ese aspecto sí me sorprendió, no en que me tuvieran en cuenta a mí, porque yo lo había solicitado, había puesto a disposición mi persona para ir no sé si será un escalón más arriba, más abajo, o al medio o adelante, no sé cómo será el vocablo el que uno tiene que utilizar, pero sí es algo muy, muy desafiante también, el hecho de empezar a viajar, tomar conocimiento con autoridades a otro nivel, como es La Plata, en la que confluye, es la capital de la provincia, en la que confluyen la totalidad de los organismos provinciales de una provincia tan grande como esta, que tiene todos los rasgos para ser un país, tranquilamente. Sí, claro. Y al mismo tiempo, como volviendo a lo anterior, tomando información de primera línea, de primera mano, ya sin intermediarios como antes, de prestaciones que la gente necesita saber, sea Procrear, sea PAMI, sea ANSES, o sea cualquier organismo al cual la Defensoría debe controlar. Me gustó mucho eso de que se controle organismos del mismo color político, claro, cuando un derecho se vea vulnerado. Porque que te atiendan en PAMI, en ANSES, en AFIP o en Defensoría, no va en detrimento de que una persona te pueda atender mal o tu derecho se vea vulnerado. Cuando se dio esa posibilidad de que yo pueda controlar eso y al mismo tiempo focalizarme en lo que es... Claro, porque contémosle un poquito a la audiencia en qué consiste tu función. Sí. Yo, al ser adjunto en Derechos Humanos y Violencia Institucional, tengo la posibilidad de tomar conocimiento con todos los reclamos que ingresan desde la provincia de Buenos Aires con respecto, por ejemplo, tanto sea de una persona que le falta un medicamento, una prótesis, o hace 6 meses que espera una operación de cadera por falta del implemento básico que su médico de cabecera le prescribió, hasta una persona que está alojada en la unidad penitenciaria de Olmos, que hace 6 meses que no habla con su defensor oficial. Desde una punta a la otra, en el medio tenés un montón de situaciones. Entonces, vos tomás conocimiento de eso y llamás y empezás a generar los reclamos para que esa situación... El reclamo se genera en el momento que la persona llama al 0800, llega a las adjuntías necesarias, obviamente para tal tarea. Hay 6 adjuntías temáticas, en las cuales obviamente uno trabaja de manera mancomunada. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con la adjuntía en salud, claro, que está a cargo del doctor Marcelo Honores, que es de la ciudad de Mar del Plata. Trabajo mucho con él, porque en unidades penitenciarias generalmente vemos situaciones de enfermedades crónicas, obviamente que no pueden salir de la misma libertad que tenemos vos y yo para atenderse. Tratamiento, Sí, atenderse. Claro. Sí. Y si bien uno entiende que es un tema muy discutible, sobre todo en momentos en los cuales la inseguridad no da tregua a determinados sectores de la provincia de Buenos Aires, menos la provincia de Buenos Aires, a mí no me tiembla el pulso a la hora de contar lo que hago. Generalmente en situaciones de comisaría, de alcaidía o de unidades penitenciarias, también hay situaciones de violencia institucional en las cuales uno tiene que intervenir para proteger al interno y al servidor penitenciario. Hay situaciones que, si bien fueron muy en baja en los últimos años, hay que tratar de evitarlas. ¿Cómo se evitan? Haciendo recorridas institucionales reales, concurriendo a la unidad penitenciaria, yendo a los pabellones, yendo a hablar a la... ¿Cómo te reciben? No, bien, los prefectos, digamos. Es una situación completamente normal. Sí. Esto no es la serie El Marginal, para que la gente que cree que eso puede llegar a existir. Esto te lo digo a la gente que va a ver este video. No hay cárceles como El Marginal. El Marginal es una ficción, es una serie de ficción y muy bien hecha, en la cual, gracias a Dios, en Argentina no vemos situaciones como esa. Vemos situaciones de encierro, de gente que está purgando una condena o esperando tener una, en la cual son personas que se han equivocado, como nos puede pasar a todos, y en la cual obviamente no está en nosotros juzgar. Uno puede entender que una persona, por ejemplo, venga la hija de Blaquier a opinar y a querer juzgar, o uno puede entender ese momento, por supuesto, pero en general hablar abiertamente de una situación en la cual hay mucha gente que está privada de su libertad, no solamente en unidades penitenciarias, sino en comisarías y en alcaldías de la provincia de Buenos Aires. Somos la provincia más populosa del país, somos un país grande, en el cual obviamente hay un mapa del delito que va trazándose de una manera determinada,
y hay obviamente un sistema penitenciario que en muchos aspectos está casi explotado. Digo explotado desde el punto de vista en que no dan abasto, hay superpoblación en numerosas unidades penitenciarias y lo que uno hace es controlar determinados derechos que son básicos y elementales para cualquier persona. ¿Qué objetivo te trazaste? Es un año medio raro para que me preguntes, porque la verdad que justamente este año lo que no necesito son más cambios, porque la verdad que fueron bastantes. Esta designación tuya como defensor adjunto son 5 años. 5 años. 5 años. Dure el defensor general, que es Guido Lorenzino. Ajá, perfecto. Que había renovado en diciembre del año 2021. Bien, así que Sí. podemos decir que por este periodo, a priori vas a estar... Igual voy a decir lo que dije siempre, yo no tengo problema en... Yo tengo muy en claro a quién responderle cuando me convocan a algún lugar y a quién no. Hay muy pocas personas a quien yo admire. Yo no soy de admirar ni de... No me vas a ver nunca haciéndome un tatuaje de alguien o con una bandera con el apellido de una persona. Hay muy pocas personas a las cuales yo admiro, y si admiro la inteligencia, o la capacidad de gestión o la capacidad de resolver. Cuando alguien yo veo que resuelve y resuelve antes que otros, eso puedo admirar. Y a esas personas es quien yo les haría caso si tuviera que realizar algún cambio o si te convocan para algún lugar, lo pensaría. En el interín, cuando uno está en un lugar como este, en el que tenés la posibilidad de tener acceso a información de primera línea, cuando digo primera línea, hoy. Sí, claro. Información que uno tiene que replicar para que le sirva a otro. Y a la que te da la posibilidad también de resolver, que no es poco, en un país como este, en una provincia como esta, voy a tratar de aprovechar al máximo, de sacarle el jugo, para que no solamente nicoleños, sino gente de otros lados de la provincia, donde me toca viajar, porque trato de viajar con la máxima asiduidad posible, tratar de resolver. No solamente lo que tiene que ver plenamente con mi adjuntía, sino también ampliándome a otros sectores tan endebles como es la salud, como es el derecho a la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Así que, y sobre todo, lo que nunca puedo dejar de lado es el tema jubilados o adultos mayores, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento o el hecho de acercarle la información, que para mí el único poder que existe es la información. No existe el hecho de ser diputado, senador, presidente o vicepresidente. Me parece que el poder, cuando uno maneja la información de manera benévola, me parece que es el máximo poder que puede tener una persona, un ser humano o un funcionario. Martín, bueno, ha sido más que claro en la exposición de tus conceptos, de tus ideas, así que te agradezco muchísimo estos minutos que te tomaste para conversar, bueno, conmigo y a través de nuestros medios con un montón de gente que ya te conoce, sí, pero quizás hablando de temas muy puntuales. Cómo acceder, si me toca el beneficio o no, si mi mamá, si mi tía, si mi abuela. Así que... Está bueno hacerlo, no tengo mucha posibilidad de dialogar de esta manera, y está bueno, si sirve que te conozcan de esta manera a otro nicoleño más, bienvenido sea. Para algunos que somos un poco memoriosos, ¿no es cierto?, podemos rescatar dos o tres, 4 como mucho, sí, referentes que acompañaban a Ismael Passaglia antes de que asumiera la intendencia, y luego, viste, la vorágine, los amigos del campeón que se dice habitualmente, los abrazos y todo eso, y también esta situación de ir mutando, ¿no es cierto?, de roles, de actividades, te ha transformado un poco en sui generis, pero el cambio de roles, pero también la permanencia, ¿no? Hay una vigencia tuya dentro del espacio que también la vemos en cada proceso electoral, donde estás ahí ordenando los fiscales, enseñándoles cuáles son sus actividades, para hacer formando, lo que corresponde. Formando dentro de la actividad. Así que de hacerlo todo cada 2 años, y es algo que me gusta hacer. Y bueno, repito, el agradecimiento a una persona que confió en mí lo voy a tener siempre. No me gusta hablar de esta manera, no es una adulación tampoco. ¿Es difícil de encontrar la generosidad política? Sí. Es mucho más fácil encontrar egoísmo o sentimientos negativos, venganza o querer arruinarle la vida política a alguien, o hablar mal, o buscar, como se dice, los trapos sucios. No es un espacio en el cual vos encuentres mayoritariamente buenos sentimientos. La generosidad creo que es una que uno tiene que acordarse todo el tiempo. Yo en algunos temas trato de olvidarme, algunas cosas malas trato de dejarlas en el olvido para que no me hagan mal. ¿Ha sido así, blanco de
Sí, Sí, muchas veces. Sí. muchas veces. Sí, pero no los recuerdo ni les doy espacio a esas personas, o que en muchos aspectos ya no están más ni en mi vida tampoco, ni como conocidos ni como amigos, pero trato de quedarme con lo bueno, y lo bueno es cuando te rodeas de gente que sabe hacer lo que tiene que hacer en beneficio de todos, no en el beneficio propio. Y eso no es fácil de encontrar tampoco. Y cuando vos hablas de generosidad, yo creo que es muy difícil encontrarla. Y cuando la encontrás, a veces no puedes creerla, que alguien te está dando Una un desconfianza, hay una espacio. desconfianza a Claro. veces, ¿no? Porque decir, ¿por Sí, qué decirle, a veces cuando la limosna es grande. hasta el A santo mí es como- te pasó un poquito, pero después cuando vi más actitudes positivas desde ese espacio, no solamente de Ismael, sino también de Santiago y de Manuel, a quienes también le agradezco en el mismo número que a su papá. Lo que pasa es que cronológicamente conocí a Ismael primero. Claro. Cuando ves esa confianza y ese espacio, y que te dejan ser y que te dejan poner tu impronta, lo único que puede hacer uno es, obviamente, es seguir trabajando, dar muchas horas al trabajo, capacitarse, aprender cada vez temas nuevos para poder hablar y para poder contar y comunicar, y por supuesto agradecer cada vez que se pueda. Martín Brignoli, muchas gracias.